donde pues ya no vamos a poder consumir maíz genéticamente modificado los mexicanos, tanto que nos gusta, caray, tanto que nos sabe bien diferente, porque cuando lo estamos comiendo vemos que tiene otro ADN este maíz, que tiene otros genes que pueden hacer que un pulmón se nos convierta en dos y que nos salgan alas y podamos volar, porque es lo que cree la gente, entre ellos creo que el presidente, que ha sido mal asesorado en lo que es el maíz transgénicamente modificado o genéticamente modificado, que la verdad se consume sin mayor problema en una gran cantidad de países del mundo. Entonces el presidente dice, pues que bienvenido para forraje y para estos sectores, pero no para el consumo humano, que los mexicanos podemos seguir tomando nuestro maicito sin ningún problema y sin ninguna modificación, sin olvidar que el maíz que comemos ya fue genéticamente modificado por quienes domesticaron lo que era una espiguita chiquita, que no me acuerdo cómo se llamaba, que dio origen al maíz que hoy comemos. Pero en fin, el sector agropecuario no está muy contento por este asunto, Luis Miguel, además porque el presidente insiste de que se va a prohibir el uso de un insecticida que ha demostrado ser muy eficaz alrededor del mundo, que es el glifosato. A ver, platícanos por qué no están contentos. A ver, así como abrimos el programa con un tema poco relevante que a la luz del, digamos, al ponerle la lupa nos da entre pena ajena, risa y coraje, en este caso estamos ante un tema que yo diría es uno de los grandes debates contemporáneos sobre de qué está hecho lo que comemos. Y en términos generales, Estados Unidos es el país más liberal en este tema, el que más favorece la innovación. En el otro extremo del desarrollo, podemos decir que está Europa. Europa se la pasa poniendo todas las trabas a lo que puede ser innovación, porque dicen en cualquier momento podemos enterarnos que tiene un riesgo y qué vamos a hacer después. El decreto que hace México, que da a conocer antier, decide, como bien dices tú, prohibir el maíz genéticamente modificado para consumo humano y prohibir el herbicida más usado en el mundo, que es el glifosato. El nombre comercial es Roundup, como que da vueltas. ¿Cuál es el tema? Que en buena medida en México vamos a vivir una discusión que están viviendo otros países, desde mi punto de vista, en donde por un lado está la ciencia, por otro lado el pensamiento mágico, y por supuesto está muchos tipos de activismos. Los empresarios dicen, ojo, no hay un sustituto de calidad para el glifosato. Oye, pero el presidente dice que Conacytia va a sacar uno. Lo va a sacar inmediatamente después de que saque la vacuna patria y los respiradores hechos en México, que nos quedó a deber. No ha dado una, la CONACYT, no ha dado uno su directora, pero en fin. Entonces, tenemos el tema del glifosato, que no hay manera en este momento de sustituirlo, no en México, en el mundo. No hay evidencias tan claras en el caso del glifosato, a favor del glifosato, como puede haber en el maíz genéticamente modificado. Quiero decir, no hay prácticamente un solo estudio, una sola investigación acerca de maíz genéticamente modificado que hable de daño o de riesgo. Cierto, yo he buscado y los únicos que encuentro que sí hablan de daños son estos sitios de internet que están, como tú dices, al filo de la ciencia y más dentro de la ciencia ficción y el pensamiento mágico. Que incluso acuñaron un término que es poderosísimo en términos de comunicación, que es Frankenfood, comida Frankenstein. La verdad es que con ese nombre, con ese adjetivo, pues tienen una fórmula ganadora en términos de comunicación. Sí. El caso del glifosato es, como diría Churchill de la democracia, es lo peor que tenemos a excepción de todo lo demás conocido. Es decir,
si se suspendiera el uso del glifosato de un día para otro, hay un riesgo de que se deje de producir cuando vamos en la cantidad que tenemos y que necesitamos. ¿Qué me parece relevante de esto? El gobierno mexicano vamos a decir, va a revivir o va a tratar de darle lugar en México a una discusión que ya tuvo lugar en Estados Unidos, que tiene lugar en Europa. Esperemos que en México tenga una discusión de calidad, porque está en juego mucho. Está en juego la producción del campo, está en juego literalmente la calidad de lo que comemos, y por un momento me parece sensato ser escépticos y decir, si hay una prueba de que hace daño, que lo prohíban, pero de veras que lo busquen y que mientras no lo encuentren, no lo prohíban. Correcto. Aquí un problema, Marco, creo que la principal asesora científica del presidente es la presidenta o directora general de CONACYT, que ha dicho que no aportó nada a la ciencia y tecnología, los viajes a la luna de Estados Unidos, y que la ciencia neoliberal debería ser tirada a la basura. Palabras menos, palabras menos. Si esa es la asesora científica del presidente, pues ¿por qué extrañarnos que el presidente adopte estas decisiones? La verdad que es un tema muy delicado en dos sentidos. Todos podemos estar de acuerdo con el argumento del presidente que hay que cuidar la salud humana siempre. Estamos de acuerdo. Pero en este caso se tiene que discutir con evidencia científica que es probada y aceptada por todos. Entonces la discusión no está basada en evidencia. Es importante que se exhiban los argumentos respaldados en estudios científicos de organizaciones creíbles, reconocibles, prestigiadas. Esto no está siendo así. Y por otro lado, estos temas tienen que ser abiertos al debate porque, como bien dice Luis Miguel, afecta de forma importante a diferentes sectores. Entonces tienen derecho a hablar. Con todo respeto al señor presidente, es su opinión, pero no es la opinión de todos los mexicanos ni de todos los, digamos, afectados. Tiene que haber una discusión, pero tiene que ser basada en evidencia científica si queremos discutir con un país con el que tenemos un tratado de libre comercio. Aquí hay un problema. Si entra la prohibición del glifosato y entra la prohibición del maíz genéticamente modificado a partir de 2024, el problema es que el presidente López Obrador podría estar heredándole una hambruna a los mexicanos porque no sabemos cómo le irían las cosechas sin este herbicida y no sabemos si se va a producir el suficiente maíz para el consumo humano dentro de nuestro territorio. Luis. Yo estoy seguro que como todo acto de autoridad, esto tendrá que llegar a los tribunales. Evidentemente hay grupos interesados y que pueden acreditar su interés jurídico en el sentido de las afectaciones que pueda generar este decreto en la medida que, por ejemplo, los agricultores, cómo puede impactar en su medio de vida, ¿no? Las asociaciones que están enfocadas en el combate, o más bien en la defensa de los derechos humanos vinculados con cuestiones alimentarias, también pueden impugnar este decreto porque evidentemente no pasa por un proceso legislativo, se emite tomando en consideración la facultad reglamentaria del presidente y puede estar sujeto a control constitucional y la propia Corte o los juzgados de distrito podrán analizar esta evidencia científica a la que se mencionó Marco y Luis Miguel, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que de aquí a marzo del 2024, que se agote el periodo establecido de transición para este decreto, pueden estarse ya resolviendo los amparos o las acciones que se promuevan en contra de este decreto a la luz de lo que o peor aún, Luis Miguel, parece que esta decisión va en contra de lo que señala y México acordó en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es un tema que nos va a llevar a controversia en el contexto del TEMEC. Hay que decirlo, me parece relevante en cualquier caso, no es porque lo diga Estados Unidos en el sentido de potencia con la que tenemos un acuerdo, es ojalá la comunidad científica nos regale un debate de calidad. Me parece muy bien que haya gente a favor o en contra de cualquiera de las posturas, pero sobre todo me parece necesario que sea un debate de altura no ideológico. Y de especialistas,
No de diputados, ni de presidente, ni de nadie. Especialistas que entiendan cabalmente la materia, ¿no? Y solo poner en perspectiva, en el mundo desarrollado hay países que lo han prohibido y hay países que lo permiten. En ese sentido, no es una tontería que tengamos esta discusión. Yo lo único que espero es que no se resuelva a mano alzada ni por mayoría de votos. Bueno, es que a la hora de la hora, en un panel de controversia del TEMEC, lo más seguro es que también vamos a perder ahí. ¿Cuánto nos va a ir costando cada decisión del presidente que es violatorio al TEMEC? Estamos hablando de centenas de miles de millones de dólares. Bueno, los pagamos nosotros, Noel. ¿Cuál es el problema? Por favor, gente, mensajes.